Buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar un ratito y a reflexionar un ratito con la ayuda siempre del Espíritu Santo sobre una expresión que aparece con frecuencia en las Sagradas Escrituras, y especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo vemos en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios, en los profetas, y vamos a hablar sobre el temor de Dios. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando San Pablo escribe a los filipenses: trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. Es uno de los dones del Espíritu Santo, el temor de Dios. Y lo vemos en el libro de Proverbios también, que es un libro que se atribuye a Salomón, que ya sabéis que es considerado el rey sabio, el rey que pidió sabiduría. El rey que dijo al Señor: dame sabiduría e inteligencia para poder gobernar este pueblo tuyo tan grande, ¿no? Y el Señor le concedió sabiduría. Y entonces en ese libro que se atribuye a él vemos esta frase que dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y tiene mucho... es una cosa curiosa, ¿no? Porque por otro lado vemos que en el Nuevo Testamento vemos muchas veces las palabras no temáis, la recomendación del Señor a no tener miedo. Lo vemos en la anunciación del ángel a María: no temas. Lo vemos en José, cuando se le acerca también el ángel para decirle que será el padre de Jesús en la tierra. Lo vemos en Zacarías, cuando el ángel también le informa, le comunica que Isabel, su esposa ya anciana, va a ser madre. Y lo dice Jesús en la transfiguración, y se lo dice al jefe de la sinagoga cuando le pide que cuide a su hija: no temas, solo ten fe. Se lo dijo a los discípulos. En fin, vemos que hay varios pasajes en el Nuevo Testamento en los que podemos encontrarnos con estas palabras. Entonces, ¿cómo encajar estos dos mensajes? ¿Cómo compaginarlos, puesto que parecen claramente contradictorios? Por un lado se nos habla del temor de Dios como principio de la sabiduría, y por el otro se nos invita a no tener miedo, a no temer. Y es que las palabras tienen un significado u otro dependiendo del contexto. Para determinar el significado correcto de una frase y de una palabra, hay que tener en cuenta las que la rodean, el contexto en el que está. El verbo temer, que es yaré en hebreo, puede tener diferentes connotaciones dependiendo del contexto, ¿no? A veces sí expresa susto, y en otros casos reverencia, respeto, santidad. Yaré puede significar temer, respetar, temblar, honrar o estar aterrado. Depende del contexto. Pero en el contexto en el que lo encontramos en el libro de Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Tiene una connotación reverencial y también de conocimiento. En este caso, la palabra yaré nos habla también de conciencia, de apertura a la enseñanza. El temor del Señor, el temor de Dios en este contexto, es otra forma de decir el conocimiento de Dios. El Salmo 23 utiliza también la palabra yaré, pero en un sentido totalmente diferente, en un sentido de pavor visceral, de alguien que evita la presencia de Dios, ¿no? Un temor visceral que alguien siente y que evita la presencia de Dios. Dice: aunque camine por el valle de las sombras, nada temo. Es decir, no estaré aterrado porque tú estás conmigo. La oración describe el terror ante la amenaza de la sombra de muerte, pero afirma que la proximidad divina le produce confianza frente a ese temor. Por tanto, vemos que ese temor que acerca a la sabiduría es reverencial,
es el que siente el alma humana cuando está frente a Dios. Porque Dios es un abismo, ¿no?, de sabiduría, de poder, de capacidad. Dios es el ser por excelencia, es el que es, el existente. Y el hombre no es en sí mismo. El hombre es lo que es en Dios. El hombre no es creador, sino criatura. No puede darse la vida ni darla. Por eso, acercarse a Dios y conocer a Dios, conocerlo a Él, supone también conocerse a uno mismo, ¿no? Si Dios es el único ser, ¿no?, el único creador de vida, porque solo Él puede dar la vida, ¿no?, y todo lo creado vive y vive por Él, yo, que no me he dado la vida a mí misma, no existo por mí, sino por Él, que me está creando constantemente en el sentido en que me está mirando, me está tocando y me está amando y buscando constantemente, es decir, comunicándome su ser, su existencia. Por tanto, yo no existo de manera independiente, sino que dependo enteramente de Él. Y eso, lejos de ser una limitación, es nuestro único recurso para superar todas nuestras limitaciones. ¿Qué pasa entonces, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hombre se reconoce como dependiente, pequeño, en relación a la infinita grandeza que es Dios, ¿no? Pues, ¿qué ocurre cuando el hombre es consciente de ser polvo y barro y de que su vida, su entendimiento, su razón y su capacidad de amar incluso son limitadas? Y se encuentra frente a Dios en su grandeza, su omnipotencia y su perfección. Pues ocurre que se turba, se maravilla, se sobrecoge y tiembla. Y entonces ese temor y ese temblor son el comienzo de la sabiduría. La primera referencia que vemos en la Biblia sobre el temor tiene que ver, es la de Adán y Eva, que saben que han fallado a Dios y temen las consecuencias. Dice el relato que al oír la voz de Dios se esconden y que se les abrieron los ojos, es decir, perdieron la inocencia del que vive confiado bajo la protección del Padre. Y les invade un temor paralizante que los lleva a esconderse y a esconder su pecado y a acusarse mutuamente. Y en el Génesis también vemos otra clase de temor, en ese diálogo que mantienen Dios y Abraham, ¿no?, en el que éste se acerca al Señor Abraham para interpelarle, para recordarle su amor y su justicia, cuando Yahvé quiere destruir Sodoma y Gomorra. Y le dice: mira que soy atrevido yo de interpelar a mi Señor, que soy polvo y ceniza. Él está sentado a la puerta de su tienda, ¿no?, y reconoce la presencia de Dios. Y se postra en el suelo, y en ese diálogo se reconoce también a sí mismo. Reconoce que Él es infinitamente pequeño, polvo y ceniza, cuando está frente a la presencia de Dios. Pero es un temor diferente al que sintieron Adán y Eva, que fue ese temor paralizante que los llevó a esconderse y acusarse mutuamente cuando se acerca a Dios, ¿no? Al contrario, Abraham, cuando se acerca a Dios, siente la confianza de que él, a pesar de ser polvo y ceniza, puede pedir al Señor que sea misericordioso con la humanidad.
En el primer caso es un temor paralizante, oscuro, que causa dolor y en el segundo pues es un temor reverencial que conduce a la sabiduría y al conocimiento, ¿no? Es un temor que ilumina. Vemos también que el profeta Elías se cubre en un momento dado, se cubre el rostro, no frente al viento fuerte y potente que erosiona las montañas y resquebraja los peñascos, ni frente al terremoto, ni frente al fuego, sino ante el rumor de una brisa suave. Una brisa suave en la que reconoce la presencia del Señor. Se cubre el rostro frente a Dios, ¿no? Porque claro, asomarse a ese abismo es tan potente, es tan fuerte, ¿no? Tan poderoso para el hombre que hace falta tener mucha santidad para no morir. Para no morir. Y esto llevado al extremo producía un temor en los israelitas que se manifiesta de una manera muy habitual en el Antiguo Testamento y que tenía su sentido porque el mismo Dios habla de ello. En el libro del Éxodo leemos que Moisés le dice a Yahvé: déjame ver tu gloria. Y Dios le responde: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré mi nombre delante de ti. Pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Es decir, yo mostraré, pasaré ante tu vista toda mi grandeza y pronunciaré mi nombre, te haré saber que soy yo, que el que tienes ante ti soy yo, pronunciaré mi nombre ante ti, pero mi rostro no podrás verlo, porque el rostro de Dios es la totalidad de su ser. Para los israelitas, el rostro es algo que nos permite conocer a la persona en su totalidad. Entonces, ver su rostro del todo suponía ver a Dios del todo, verlo plenamente. Y claro, Dios le dice: no podré mostrarme tal cual soy plenamente porque tú no podrás soportarlo. Se dice, ¿no?, que el Antiguo Testamento nos habla de temor y el Nuevo de amor. Timor et amor, dice San Agustín. Y en el Antiguo Testamento es verdad que encontramos con frecuencia esto del temor de Dios, pero también el Señor nos está mostrando durante todo el recorrido del Antiguo Testamento, al mismo tiempo que muestra todo su poder, muestra también todo su deseo de que el hombre le mire y se relaciona con él. Y no se cansa de llamar al hombre, no se cansa de perdonarlo. El Antiguo Testamento nos muestra un Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza y que lo crea para que viva unido a él y por eso está continuamente llamándolo. Y es en el Nuevo Testamento cuando empezamos a conocer a un Dios como creador y también como padre. Un padre que quiere tener con nosotros una relación en la que no sintamos un miedo paralizante. Nuestra sociedad también ha conocido ese temor excesivo y paralizante. A Dios se le temía pues en los siglos anteriores, ¿no? porque se le consideraba juez severo y castigador y no se tenía en cuenta su amor de padre. Y después hubo como un rechazo a ese concepto de Dios severo y dimos un salto al lado opuesto y empezamos a meter en las iglesias las guitarritas y a hablar y a cantar de un Dios amiguete y coleguita del que no había que tener miedo porque era uno más, ¿no? Yo tengo un amigo que me ama y esas cosas. Y perdimos de vista el santo temor de Dios, que conduce a la sabiduría, el asombro ante el misterio, ante la belleza y la grandeza. Dios no es un amiguete. Dios no es un coleguita. Dios es Dios.
aquel que sostiene la vida, ¿no? Aquel que es todo poder, todo conocimiento y todo amor. Y Jesús nos habla también de ese Dios que es Padre y que sin dejar de ser así de inmenso, así de grande, es al mismo tiempo capaz de amarnos de un modo tan potente, tan grande, que ni siquiera podemos llegar a imaginarlo, ¿no? Y sabe Jesús también que en el hombre hay un sentimiento universal de temor frente al misterio de Dios. Su vida para nosotros es un misterio. Él mismo fue un misterio para los suyos, que no pudieron reconocer del todo. Su encarnación es un misterio, su vida y su muerte son un misterio. Jesús conocía ese vértigo del hombre frente a Dios, ese temor y ese temblor. Sabía que no podemos mirarlo como se mira a un igual, porque entre Él y nosotros hay un abismo que no podemos saltar. Y no podemos verlo sin percibir ese abismo y sentir un vértigo atroz. Pero se empeñó Jesús en que sepamos que Dios en su inmensidad y en su grandeza y con toda su fuerza y todo su poder también es amor. Es el amor, de hecho, ¿no? El amor. Solo uno es bueno, nos dijo. Es decir, nada de lo que conozcamos aquí como amor puede compararse al amor que Dios nos tiene. De algún modo, Jesús nos está diciendo, he venido para que conozcáis a Dios, para que frente a Él no tengáis que volver a cubriros el rostro. No temáis, como hicieron Adán y Eva, no os escondáis del Creador. Que vuestro sentimiento ante Dios sea de temor reverencial, sea un temor sagrado. Asombraos, maravillaos ante la grandeza de mi Padre. Jesús quiere que el temor de Dios nos lleve a amarlo. San Agustín dice que hay dos clases de temor frente a Dios, dos temores, ¿no? El temor de que venga el mal, de ser castigados, y el temor de que se vaya el bien, con mayúsculas, de perder su amor y su presencia y su protección. El temor a ser castigado dice, no te amo, porque no te conozco lo suficiente. No sé cómo eres ni cómo es tu corazón, pero hago el bien que tú quieres, porque temo tu castigo. Y eso me lleva a tenerte contento, a que estés cerca de mí. Y por lo tanto, como consecuencia, a conocerte y a amarte. Y la segunda clase de temor dice, porque te conozco, te amo. Amo el bien que tú eres, que tú me das con tu presencia y temo perderte. Por tanto, voy a tratar de no ofenderte. No voy a darte motivos para que te alejes. Y, por otro lado, porque te conozco tal cual eres, con toda tu belleza, con toda tu grandeza, te amo. Y entonces, odio hacer el mal que tú detestas. Porque hay un amor perfecto entre nosotros y porque tu felicidad es la mía. Ese es el amor del que ama de verdad, ¿no? Porque con el amor se termina una clase de temor y nace otra. El amor hace fácil el cumplimiento de la ley. Cesa el temor al castigo y nace el temor a la pérdida del bien amado. Es decir, el primer tipo de temor teme la presencia de Dios porque no ama a Dios. Y el segundo teme hacer el mal precisamente porque ama a Dios. Esa es la actitud de los santos, ¿no? Y de los místicos. Madre Teresa de Calcuta, antes de mandar a sus monjas a las calles a buscar leprosos y enfermos y a enfrentarse con esas situaciones tan duras, las ponía frente al sagrario a sumergirse en Dios para conocerlo y amarlo más.
y para descifrar su voluntad y poder cumplirla por amor a Él. Es la mirada también de San Francisco, por ejemplo, que tenía una experiencia tan grande y tan fuerte de Dios que salía gritando por las calles: el amor no es amado. Es la mirada de San Juan Pablo II, que estaba muriéndose literalmente en pie para poder seguir poniendo a Dios entre los hombres por amor a Dios y por amor al amor y a la verdad. Y es la mirada pues, de todos aquellos que en definitiva intuimos la presencia de Dios y que sin ser nada más que pobres pecadores nos sentimos tocados y amados por Él. La mirada del que ama. Porque el que ama no mira al ser amado superficialmente, lo mira con todo su corazón. Cuando tienes un hijo, lo miras profundamente, largo tiempo, lo miras y lo miras y lo miras. Y dos enamorados se miran profundamente, tanto que se olvidan de lo que hay a su alrededor y no se les pasa un detalle desapercibido. Lo ven todo con una tremenda profundidad, porque aman lo que están viendo, lo que están mirando. Y se dice, por ejemplo, te comía con los ojos. Claro, hay un deseo de integrar al ser amado en el propio ser, de tenerlo tan dentro que esté dentro de ti, que se funda contigo, que te pertenezca. Y entonces, cuando dos personas se miran de igual a igual, se miran de ese modo. Y por eso pueden integrarse plenamente el uno en el otro sin hacerse daño y sin que uno anule al otro. Es una mirada integradora, que no es búsqueda, sino que es contemplación. Es la mirada del que ama y del que por amor teme herir al ser amado, teme hacerle daño. Y es la mirada de Dios al hombre, que se goza en su presencia y se recrea contemplándolo y que le dice: eres precioso a mis ojos, te amo, con amor eterno te he amado y te he llamado a la existencia. ¡Qué gozo! ¡Qué maravilla! Te llevo escrito en la palma de mi mano. Dios siempre nos mira así, porque siempre nos mira con amor. Y nosotros, aunque no podamos verle a Él tan plenamente como es, porque nos desborda y porque no nos cabe dentro, ¿no? Pues sí que podemos, de algún modo, sentirnos mirados por Dios de ese modo. Y entonces lo que nos nace es quedarnos ahí para siempre. Por eso Jesús repite con tanta frecuencia: no temáis. Nos invita a no dejarnos llevar por ese temor paralizante. El Señor quiere liberarnos de ese temor paralizante que es un obstáculo entre Él y nosotros, y nos invita a tener un temor filial, positivo, ¿no? Un temor reverencial cuando estamos ante la belleza y la verdad y la vida que es Dios. El temor entendido así abre los ojos a la verdad, a la belleza y a la vida, y hace que sepamos a quién pertenecemos y a dónde pertenecemos, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro destino. Y entonces ese saber frente a quién estamos hace que surja ante nosotros ese temor reverencial que nos lleva a amarlo, que nos lleva a hacer el bien que a Él agrada y que a nosotros nos santifica. El temor de Dios es una experiencia ante la íntima presencia de Dios cuando se nos acerca para impulsarnos al bien y a la verdad y apartarnos del mal que nos esclaviza. Es el primer paso hacia la fe definitiva. Creer en el Señor es experimentar por Él ese sentimiento de infinito respeto y de temor amante que nos mueve a convertirnos. Ante Él es verdad que no somos nada, ¿no? Y ante sus maravillas pues nos sobrecogemos, pero eso que sentimos
y que podemos llamar temor, porque claro, nos vemos tan pequeños, tan incapaces, tan frágiles, y frente a todo lo que es la vida del hombre, ¿no? La enfermedad, la vejez, la muerte, pues que es muy difícil no encogerse, no asustarse, pero si nos quedamos ahí mirando a Dios como quien adora, ¿no? Como quien se asombra ante la grandeza y la belleza, el bien y la verdad, vamos viendo cómo nos sentimos atraídos, inclinados, ¿no? porque de algún modo, de manera natural, la belleza, el bien y la verdad nos atraen. Y las cosas maravillosas, pues nos hacen asombrarnos y nos hacen quedarnos ahí, ¿no? Buscamos la belleza y la verdad y el bien siempre. Fijaos, en la curación del paralítico nos dice Lucas que todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. Ese es el tipo de temor del que nos habla, ¿no? el evangelista. Y el mismo Jesús, una vez resucitado, invita a sus discípulos a desterrar el miedo ante la revelación del Dios viviente. Y les dice: no temáis, yo soy el Dios vivo, no temáis. San Pablo nos dice también: no habéis recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, Padre. Y San Juan llega más lejos aún y nos dice que quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. No hay temor en el amor porque el amor perfecto expulsa el temor. Pues esas son las dos clases de temor de las que habla la Biblia, ¿no? El temor de Adán y Eva, ese temor del que no conoce, a quien ama, frente a quien está, y que le lleva a esconderse y a no ser franco frente al Dios, a Dios. Y esta otra clase de temor que tiene más que ver con la santidad, con la adoración frente al que del que está frente a la belleza y frente al bien y la verdad, que es Dios. Pues que el Espíritu Santo, ¿no? nos guíe por ese camino y nos lleve a conocer a Dios del modo más pleno del que seamos capaces en esta vida. Y que María nos acompañe, ¿no? Ella que siempre nos dice: haced lo que Él os diga, que nos acompañe y nos vaya guiando. Así os lo deseo de todo corazón y os envío un abrazo muy fuerte y muy cariñoso y muchas bendiciones, y os emplazo hasta la próxima charla.